El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, reiteró la exigencia rusa de que Ucrania renuncie a su derecho a la soberanía y la integridad territorial como condición previa para iniciar conversaciones de paz, indicando que Rusia no está interesada en negociaciones de buena fe. Lavrov declaró en una entrevista con el noticiario del Kremlin TASS publicada el 30 de diciembre que Rusia no participará en ninguna negociación para poner fin a la guerra en Ucrania a menos que este país renuncie a su derecho y objetivo de liberar su territorio hasta sus fronteras internacionalmente reconocidas de 1991. Lavrov añadió que Rusia considera un ultimátum el objetivo de Ucrania de liberar su territorio hasta sus fronteras internacionalmente reconocidas de 1991. Es probable que el Kremlin esté intentando imponer a Ucrania exigencias poco realistas que violan el derecho internacional para obstaculizar unas negociaciones legítimas de buena fe. También es probable que Rusia intente obligar a Occidente a coaccionar a Ucrania para que reconozca y acepte concesiones territoriales que beneficiarán a Rusia a largo plazo. Lavrov y otros funcionarios rusos han desestimado anteriormente el derecho de Ucrania a la soberanía y la integridad territorial como posición legítima de negociación. El ISW sigue considerando que Rusia no está interesada en negociar de buena fe con Ucrania y que seguirá persiguiendo la capitulación total de Ucrania. El Kremlin parece estar dando prioridad a las necesidades de generación de fuerzas de Rusia y a la estabilidad política interna frente a los esfuerzos por mitigar la presión económica y la escasez de mano de obra de cara a 2025. El 30 de diciembre, el presidente ruso, Vladimir Putin, firmó un decreto por el que los inmigrantes que entraron ilegalmente en Rusia deben solicitar el estatuto legal o abandonar el país antes del 30 de abril de 2025. Los inmigrantes pueden obtener el estatuto legal sometiéndose a una serie de exámenes médicos, un examen de lengua rusa, historia y derecho, y saldando todas sus deudas con un contrato de servicio militar con el Ministerio de Defensa ruso. Según los informes, Rusia sufre una escasez de mano de obra de 1,5 millones de personas, y es probable que el decreto de Putin agrave aún más la actual escasez de mano de obra en Rusia si un número significativo de inmigrantes que trabajan en servicios de alimentación, transporte y otras industrias poco cualificadas abandonan Rusia o se alistan a la fuerza en el ejército ruso. Aún no está claro si las autoridades rusas aplicarán este decreto, aunque su decisión de aplicarlo o no probablemente indicará cómo están priorizando las autoridades rusas la respuesta a los retos políticos, de generación de fuerzas y económicos del mercado laboral. La decisión de aplicar este decreto y comenzar a deportar a los inmigrantes indicaría que las autoridades rusas están dando prioridad a aplacar las quejas de los ultranacionalistas rusos partidarios de la guerra y a abordar los posibles problemas de seguridad del régimen asociados a los informes actuales de inmigrantes que cometen delitos y actos terroristas en Rusia, en lugar de abordar los problemas económicos de Rusia. La decisión de no aplicar el decreto indicaría que las autoridades rusas están más preocupadas por utilizar la mano de obra inmigrante para superar los problemas económicos y la escasez de mano de obra de Rusia que por enviar mensajes a los ultranacionalistas del Kremlin. El 30 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un paquete adicional de ayuda militar a Ucrania por valor de $2.500 millones. El paquete está financiado por una combinación de $1.250 millones de la Autoridad de Reducción Presidencial, PDA, y $1.220 millones de la Iniciativa de Ayuda a la Seguridad de Ucrania, USAID, e incluirá miles de cartuchos de artillería, miles de cohetes y cientos de vehículos blindados. El Departamento de Defensa de Estados Unidos, DoD, informó de que el paquete también incluye municiones para los sistemas nacionales avanzados de misiles tierra-aire, NASAMS, municiones de defensa antiaérea Hawk, misiles Stinger, municiones para sistemas aéreos no tripulados, CUAS, municiones para sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, HIMARS, misiles antirradiación de alta velocidad, HARM, sistemas antiblindaje Javelin y AT-4, misiles lanzados por tubo, guiados ópticamente y por cable, TOW, y otro material. El 30 de diciembre, Rusia y Ucrania llevaron a cabo uno de los mayores intercambios de prisioneros de guerra de 2024, que tuvo como resultado la devolución de 189 prisioneros de guerra ucranianos, algunos de los cuales pasaron más de 2 años en cautiverio ruso desde principios de 2022. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunció el 30 de diciembre que Ucrania devolvió a 189 ucranianos, algunos de los cuales defendieron posiciones ucranianas en la planta siderúrgica de Azovstal, la central nuclear de Chernobyl y la isla Snake a principios de 2022. Zelensky añadió que Ucrania también devolvió a 2 civiles que las fuerzas rusas capturaron durante el asedio de Mariupol.
el Cuartel General de Coordinación de Ucrania para el Tratamiento de los Prisioneros de Guerra informó de que este intercambio de prisioneros de guerra fue uno de los mayores intercambios de prisioneros de guerra desde el 3 de enero de 2024, y que Ucrania devolvió 173 soldados rasos y sargentos y 14 oficiales, 87 militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania, 43 de la Guardia Nacional de Ucrania, 33 del Servicio de Guardia de Fronteras de Ucrania, y 24 de la Armada de Ucrania. El Cuartel General de Coordinación para el Tratamiento de los Prisioneros de Guerra añadió que algunos de los militares también participaron en operaciones de combate en las provincias de Kursk, Luhansk, Donetsk, Kharkiv, Zaporizhia y Kherson. El Cuartel General de Coordinación para el Tratamiento de los Prisioneros de Guerra señaló que en total 3.956 prisioneros de guerra ucranianos regresaron a Ucrania, de los cuales 1.358 regresaron en 2024. El Ministerio de Defensa ruso anunció el 30 de diciembre que Rusia había intercambiado 150 prisioneros de guerra ucranianos por 150 rusos. Los guardias fronterizos rusos se retiraron del puesto de control fronterizo de Agarak, en la frontera entre Armenia e Irán, el 30 de diciembre, tras controlar el puesto de control durante más de 30 años. El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, anunció que las tropas fronterizas armenias comenzaron a patrullar exclusivamente el puesto de control de Agarak sin las fuerzas rusas el 30 de diciembre, lo que indica que los guardias fronterizos rusos probablemente se retiraron de la zona de conformidad con el acuerdo de octubre de 2024 de que los guardias fronterizos armenios recuperarán el control del puesto de control a partir del 1 de enero de 2025. Pashinyan añadió que los guardias fronterizos rusos han estado operando en el puesto de control de Agarak desde 1991. La retirada de Rusia del puesto de control de Agarak se produce 5 meses después de que los guardias fronterizos rusos se retiraran por completo del aeropuerto internacional de Zvartnots, en Ereván, y muestra una vez más el compromiso de Armenia de reducir las relaciones bilaterales de seguridad con Rusia. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, rechazó explícitamente dos sugerencias que, según se informa, el equipo del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, consideró a principios de noviembre de 2024 como condiciones para poner fin a la guerra en Ucrania: el aplazamiento del ingreso de Ucrania en la OTAN durante 20 años y el despliegue de fuerzas de paz europeas en Ucrania. Lavrov declaró en una entrevista con el noticiario del Kremlin TASS publicada el 29 de diciembre que Rusia no está satisfecha con las propuestas del equipo de Trump comunicadas a principios de noviembre de 2024 de retrasar el ingreso de Ucrania en la OTAN durante 20 años y estacionar un contingente europeo de mantenimiento de la paz en Ucrania. Lavrov amplía así el rechazo explícito del presidente ruso, Vladimir Putin, a la sugerencia del equipo de Trump de retrasar 20 años el ingreso de Ucrania en la OTAN. Lavrov declaró que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania debe eliminar las causas fundamentales de la invasión rusa de Ucrania y debe establecer un mecanismo para que sea imposible violarlos. Lavrov afirmó en una entrevista el 26 de diciembre que las dos principales causas profundas de la guerra son la supuesta violación por parte de la OTAN de sus obligaciones de no avanzar hacia el este y la absorción agresiva de zonas cercanas a las fronteras de Rusia y la supuesta discriminación del gobierno ucraniano contra los rusos étnicos y la lengua, los medios de comunicación y la cultura rusas en Ucrania. Las declaraciones de Lavrov forman parte de las continuas declaraciones de altos funcionarios rusos en el sentido de que el Kremlin se niega a considerar cualquier compromiso sobre las demandas de Putin de finales de 2021 y principios de 2022. Estas demandas incluyen obligar a Ucrania a convertirse en un estado permanentemente neutral que nunca entrará en la OTAN, imponer severas limitaciones al tamaño del ejército ucraniano y destituir al gobierno ucraniano. El presidente ruso Vladimir Putin consagró su supuesta política de desnazificación de Ucrania en un nuevo documento de estrategia estatal sobre la lucha contra el extremismo, demostrando cómo Putin sigue haciendo las mismas demandas de destitución del gobierno ucraniano que hizo en 2022 cuando lanzó la invasión a gran escala de Ucrania. Putin firmó el 28 de diciembre una nueva estrategia para contrarrestar el extremismo en Rusia. Putin firmó la última iteración de dicha estrategia en 2020. La estrategia de 2024 incluye por primera vez menciones a la rusofobia, que el documento define como las actitudes hostiles, tendenciosas y hostiles, y las acciones discriminatorias hacia los ciudadanos, la lengua y la cultura rusos por parte de estados que no son amigos de Rusia. El documento de 2024, a diferencia de la versión de 2020, también incluye a Ucrania entre las principales fuentes de extremismo y la acusa de difundir ideas neonazis. El documento afirma que Rusia necesita eliminar la fuente de amenazas extremistas que proceden de Ucrania. Putin afirmó en febrero de 2022
cuando lanzó la invasión a gran escala de Ucrania, que Rusia perseguía la desnazificación de Ucrania, un intento de justificar la destitución del gobierno legítimo y democráticamente elegido de Ucrania. Putin ha hecho declaraciones similares recientemente reiterando su negativa a considerar compromisos sobre sus demandas de finales de 2021 y principios de 2022. Las menciones del documento a la rusofobia y a la discriminación contra los ciudadanos, la lengua y la cultura rusos también coinciden con el reciente tema de conversación del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, según el cual esa supuesta discriminación por parte de las actuales autoridades ucranianas es una causa fundamental de la guerra de Rusia contra Ucrania que cualquier negociación futura debe abordar. Es probable que el Kremlin explote este nuevo documento estratégico para justificar sus llamamientos a la destitución del gobierno ucraniano como medidas antiextremistas.